Buenas noches, muchas gracias por invitar a una persona que no pertenece al partido a participar de esta conversación. Vengo con la mayor apertura y con el mayor gusto. Creo que voy a darles algunas ideas puntuales, no quiero hacer una intervención larga, porque creo que lo más rico de esta reunión está en el diálogo con todos. Creo que la derogación de la ley de empleo juvenil ha sido un gran triunfo del movimiento juvenil. No hay que escatimarlo, pero tampoco hay que sobrevalorar. Para que ese triunfo pueda seguirse repitiendo, creo que tienen que producirse algunas condiciones. No es simplemente salir a marchar contra o a favor de alguna iniciativa o ley y que eso vaya a garantizar un nuevo resultado como este. En el caso de la ley de empleo juvenil, hemos batallado contra un gobierno desgastado y al que yo creo que los gremios empresariales y los medios de comunicación pronto abandonaron. Se dieron cuenta que las movilizaciones, se dieron cuenta todos, menos el gobierno, que las movilizaciones iban creciendo y en algún momento decidieron no jugarse, ¿no? Hemos visto mayor intervención de la CONFIEP y de los otros gremios empresariales, y el propio comercio fue moderando su punto de vista. Saludó la ley y luego empezó a tener una posición un poco más neutral. El movimiento juvenil que está configurado a propósito de la oposición a esta ley, creo que es un movimiento plural y es un movimiento nacional. Hoy día tiene características muy importantes porque ahí están, tanto en las zonas como en el 18D, los sindicatos, los partidos, los independientes, la población. Y creo que a partir del encuentro que han tenido el sábado, el movimiento empieza a configurarse como nacional porque se articulan los distintos movimientos regionales que se han producido a lo largo del país. Yo creo que al movimiento juvenil se le plantea el siguiente dilema. Debe ocuparse, lo planteo, parece un juego de palabras quizás, pero debe ocuparse de asuntos laborales, aunque no sean juveniles, o debe ocuparse de asuntos juveniles, aunque no sean laborales. Creo que eso que repito, parece un juego de palabras, me parece importante porque en algunos casos el movimiento juvenil puede concurrir con otros movimientos, como por ejemplo el sindical. Si el movimiento juvenil decide pronunciarse sobre asuntos laborales, aunque no tengan incidencia específica en los jóvenes, va a concurrir con las 4 centrales, va a concurrir con los trabajadores públicos, va a concurrir con otros grupos de trabajadores no afiliados necesariamente, los mismos independientes que se movilizaron también con éxito contra su afiliación obligatoria al sistema privado de pensiones. Y si decide movilizarse por asuntos juveniles diversos, por ejemplo, educación, que es una cuestión importante, fundamental, no solo a nivel universitario, sino también a nivel escolar, entonces ahí sí podría tener una identidad mayor. En el caso, yo creo, cómo seguir a la pregunta del panel, y yo diría, se ha logrado la gran victoria de obtener la derogación de la ley del empleo juvenil, pero esa victoria es trunca si no se trabaja el problema del empleo de los jóvenes en el país. O sea, creo que los jóvenes en el Perú, como en cualquier parte del mundo, tienen dificultades mayores que los adultos para acceder al trabajo en condiciones favorables o estas cosas. Entonces el gobierno ha hecho una campaña de que los que se han movilizado son aquellos que ya tienen empleo, que tienen una situación socioeconómica más favorable y por eso no son sensibles al problema de los jóvenes. Yo creo que, y ha sido parte del supuesto diálogo político entre el gobierno y los partidos, ha sido: trabajemos una ley de empleo juvenil en la que haya consenso y en la que no haya rebaja de derechos. Dos características que hicieron fracasar a la ley del empleo juvenil: la falta de consenso
y la rebaja de derechos. Bueno, si se eliminan esos dos factores, si se puede avanzar hacia una nueva ley del empleo juvenil, sería estupendo. El Ministerio de Trabajo tiene dos documentos fundamentales como punto de partida para eso, que son el que ha mostrado Johan, la estrategia sectorial para la formalización laboral, y otro que es el Plan Sectorial de Acción a la Promoción del Empleo Juvenil 2012-2016. Esos dos documentos han sido elaborados con participación de jóvenes y ninguno de los dos produce o propone rebaja de derechos. Es increíble que el ministro de Trabajo, que creo que está pintado, no haya sabido defender estos documentos en el debate en el Consejo de Ministros y haya cedido enteramente sus fueros a los ministros de Economía y de Producción. Entonces yo propondría como primer objetivo una nueva ley de empleo juvenil consensuada y sin recorte de derechos. Segundo, está el decreto supremo que ya se aprobó y está vigente y no ha merecido ninguna atención de las centrales sindicales, que es el 013-2014 TR sobre ceses colectivos, ¿no? Y hay un proyecto de ley, que es el 4008, que ha sido aprobado por la Comisión de Trabajo y de Economía en una sesión conjunta y que va a entrar al Pleno la primera vez que se plantee. ¿Qué propone esta ley? Propone facilitar los ceses colectivos. No solo reduciendo el mínimo que está en la ley de 10% a 5%, sino desplazando al sindicato. Ya si la empresa se propone realizar un cese colectivo, no va a negociar las condiciones de ese cese con el sindicato, sino con los propios afectados. Imagínense ustedes ese escenario de profunda inequidad que puede llevar a los trabajadores afectados a hacer concesiones extremas, ¿no? Además, hay un silencio administrativo positivo, es decir, el Ministerio de Trabajo recibe la solicitud, no se pronuncia en 5 días y se tiene por aprobar. Eso puede ser razonable en algunos casos en los que nosotros, administrados, le pedimos a la administración que nos reconozca un derecho. Pero aquí hay un tercero afectado, que son los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que no puede admitirse en un caso como este el silencio administrativo positivo. Entonces, el segundo punto de movilización para mí sería la derogatoria del Decreto Supremo 013-2014 y la anulación del proyecto de ley sobre ceses colectivos, porque van en la misma dirección. El movimiento juvenil luego está teniendo en días pasados y ahora algunos asuntos que lo indignan, ¿no? Y que lo llevan a expresar su solidaridad. Por ejemplo, el caso de Máxima Acuña contra Yanacocha, el caso de la comunidad de Pichanaki contra Plus Petrol, o está anunciado para el viernes 27 la marcha contra la televisión basura. Por supuesto, el movimiento juvenil decidirá que lo convoca, que lo moviliza y saldrá a las calles en función de lo que le parezca. La Ley General del Trabajo. A ver, yo aquí estoy seguramente en desacuerdo con todo el mundo, pero poner como un objetivo a mediano plazo, siquiera, ni mucho menos a corto plazo, la aprobación de la nueva Ley General del Trabajo y pretender que ese objetivo va a movilizar a los jóvenes, a los trabajadores, creo que es una equivocación. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil movilizarse con objetivos específicos, concretos, como no a la ley del empleo juvenil, como sí a una nueva ley, como no al decreto de ceses y no al proyecto, ¿no? O movilizaciones como la solidaridad que acabo de mencionar, que por una ley general del trabajo. 400 artículos, todos los derechos individuales, todos los derechos colectivos. ¿Ustedes creen que vamos a lograr realmente un consenso? Es una materia sumamente compleja y sumamente controvertida. O sea, yo no creo que sea un objetivo a plantear en el mediano plazo. En algún momento, el próximo gobierno podría ser que lo empiece a analizar.
¿Cuál es el objetivo último para mí? El modelo neoliberal. Realmente yo creo que todo lo que ocurre en el campo laboral y por supuesto en el ambiental y etcétera es parte del modelo neoliberal extremo que se ha adoptado en el Perú y que los neoliberales cada vez quieren más radicalizar. Chile, que fue nuestro modelo hace que 30 años, Chile ha retrocedido. Vean ahora las reformas que está planteando Bachelet, ¿no? Están en el modelo neoliberal, pero han hecho ajustes fundamentales en una serie de materias, como educación, impuestos para los ricos, legislación laboral, ¿no? Nosotros no, nosotros al contrario, nosotros vamos en dirección opuesta. Y eso tiene que ver con la Ley General del Trabajo. Miren cómo nos ha arrinconado el neoliberalismo a nosotros en las últimas décadas. Hoy día, nosotros, ¿qué legislación laboral estamos defendiendo contra la arremetida neoliberal? La legislación de Fujimori, del abominable Fujimori. Esa legislación que algún funcionario de OIT, profesor uruguayo, llamó la desregulación salvaje, la reforma más radical de degradación de derechos que se había producido en América Latina. Esa la estamos defendiendo nosotros hoy contra el avance neoliberal. Terrible, no tenemos una propuesta alternativa ni capacidad de hacer que esta propuesta alternativa pueda materializarse. Termino. Desde el punto de vista del procedimiento, creo que el diálogo social es el procedimiento. El Consejo Nacional del Trabajo debe ser reactivado y las reformas que se pretendan efectuar a la legislación deben pasar por el Consejo y obtener en él un consenso. Me parece que no es aceptable que los gobiernos excluyan al Consejo Nacional del Trabajo cuando tienen interés en aprobar una norma. Es increíble, o sea, el gobierno quiere que una ley salga, entonces no va al Consejo porque dice ahí se va a trabar. Y cuando quiere que no salga, entonces la manda al Consejo. Entonces el Consejo se ha convertido en un estorbo. Y es el procedimiento democrático por excelencia. Yo creo que este gobierno, desgraciadamente, no solo ha sido un desastre en muchos aspectos, sino ni siquiera en el juramento democrático que hizo mal, ni siquiera en eso está ahorrando su palabra.